Saludos, mi nombre es Eneris Olaguibel, vengo desde Puerto Rico y voy a estar ofreciendo la conferencia Venciendo mitos y paradigmas en las ciencias. Sabemos que la ciencia, ¿verdad?, está llena de mitos y paradigmas que se remontan desde tiempos ancestrales. Cuando nuestros antepasados veían un fenómeno para el que no conocían su explicación, atribuían a que esto se debía a alguna actuación de los dioses. Poco a poco los seres humanos fueron adquiriendo conocimiento y fueron entendiendo los procesos que ocurrían a su alrededor. Pero este conocimiento no se le compartía a todos. Pertenecía solo a una élite privilegiada. Era la forma en que se mantenía el poder sobre los demás, ¿verdad? Y en épocas como la del oscurantismo que ocurrió en la Edad Media, se castigaba como herejes a todos aquellos que traían ideas que contradecían lo que era el orden que ya estaba establecido. Y es así como murieron en la hoguera muchos científicos simplemente por el hecho de decir la verdad. Y ni hablar de las científicas, ¿verdad? A las científicas se les acusaba de brujas y se les acusaba de hechiceras. Y así poco a poco fueron surgiendo lo que conocíamos como los alquimistas, que muchas veces trabajando en laboratorios clandestinos trataban de conseguir aquello que llamamos la piedra filosofal. Pero nuevamente sus descubrimientos eran mantenidos en secreto y solo un grupo privilegiado nuevamente tenía acceso a esa información. El conocimiento se desarrollaba principalmente en los monasterios, pues eran los monjes, ¿verdad?, los que tenían acceso a estudiar. Y poco a poco la ciencia se fue abriendo, ¿verdad?, bien poquito a poquito, pero aún seguía oculta tras grandes intereses comerciales. Y principalmente era aprovechada por aquellos que no necesariamente tenían el conocimiento, pero sí tenían el dinero para desarrollarla y para invertir en ella. Y así, sin mala intención inicialmente, ¿verdad?, surgió lo que es la bomba atómica, surgió lo que es la cámara de gas. Todo este pasado hacía difícil borrar de las mentes que el trabajo de la ciencia pertenecía al lado oscuro de la fuerza. También creaba la falsa percepción de que su entendimiento solo estaba destinado a pocas mentes privilegiadas. Simplemente había que tener el IQ que tenía Albert Einstein para poder trabajar en ella. ¿Y cuántos tienen ese IQ? Y por otra parte, pues Hollywood, ¿verdad?, no ayudó mucho en nuestro beneficio. Existían películas como Dr. Jekyll y Mr. Hyde que mostraban a los científicos como seres con personalidades retorcidas. Para ser científico definitivamente tú tenías que tener algún problema mental. Y ni hablar de los grandes errores científicos, ¿verdad? Esos errores científicos producen catástrofes, tal como es el surgimiento de los zombies, o de ahí surgen terribles enfermedades. Sin embargo, para que una sociedad sea verdaderamente progresista, debe tomar en consideración lo que es la voz de aquellos individuos que la componen. Y todos sabemos que no son precisamente los genios y los privilegiados los que más abundan en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr que nuestros chicos y jóvenes se interesen en estudiar algo que a todas luces parecía ser tan horrible y espantoso y tan ajeno a lo que era su realidad? Gracias a acontecimientos recientes, ¿verdad?, los papeles han ido cambiando y hoy inclusive está hasta de moda ser nerd. Gracias al COVID, ¿verdad?, se ha intentado mostrar a los científicos como si fueran unos verdaderos superhéroes. Si no hubiera sido por su trabajo, pues cuántas muertes más hubieran ocurrido. Pero sin embargo, el camino que aún queda por recorrer es sumamente largo. Parecería ser como si más avanza la ciencia, más detractores tiene la propia ciencia, ¿verdad?, ya que existe un sector que prefiere quedarse en el desconocimiento. Y qué terrible es cuando esto ocurre, para colmo, en las altas esferas de gobiernos de naciones sumamente poderosas. Con el surgimiento de las redes sociales, ¿verdad?, el problema se intensifica, pues la desinformación es bien fácil de difuminar. Así que nuestro reto cada día parece ser aún mayor. Todavía los modelos principales siguen sin ser los científicos. ¿Quién aspira a quemarse las pestañas estudiando cuando a la vuelta de la esquina yo puedo conseguir dinero fácil vendiendo simplemente droga, por ejemplo? ¿Y para qué tengo que trabajar tanto si los deportistas y los artistas ganan muchísimo más? Pues trastocar ese modelo, ¿verdad?, cambiarlo, conlleva un cambio gigantesco en lo que son los paradigmas de la sociedad. Y debe incluir el gobierno como un constante apoyo a las investigaciones y a las carreras científicas. Pero todos sabemos cuán difícil resulta mover a los políticos. Desgraciadamente muchos de ellos se enfocan en aquello que puede traerle un beneficio para su carrera. Y todos sabemos que los grandes acontecimientos científicos no son cosas que ocurren de la noche a la mañana. Muchas veces tardan muchos años en materializarse. Pero cuando muchos de los adelantos científicos logren ser de uso común,
Muchos de los políticos pues entonces habrán muerto, así que ellos prefieren no invertir su dinero y su tiempo en algo que no los va a beneficiar en sus aspiraciones inmediatas, ¿verdad? No van a tener un logro inmediato. Y definitivamente la ciencia no puede ni debe ser algo de moda. Es difícil y es triste pensar que cuando pase todo lo de la pandemia, pues ya la ciencia no va a estar de moda otra vez y los científicos ya otra vez no van a ser superhéroes. Probablemente la moda pase a alguien más. Y aún estando de moda, ¿alguien conoce el nombre de la científica que sentó las bases para el mecanismo de acción de muchas de las vacunas? Sabiendo lo difícil, ¿verdad?, que resulta mover esa maquinaria política, pues entonces debemos dejar de soñar un poco, aunque sabemos que necesitamos su apoyo para venir al plano más terrenal, cómo nosotros podemos romper esos paradigmas, ¿verdad? Y para eso que estamos aquí, dentro del salón de clase. Dijimos que en primer lugar muchos piensan que la ciencia solo es para genios. Y es cierto, hay varios conceptos, como aquellos que rigen la mecánica cuántica, ¿verdad? Que se hacen difíciles de comprender para la mayor parte de los que somos seres mortales. Gran parte de la ciencia, pero se compone de cosas sencillas de nuestro diario vivir. A pesar de esos conceptos difíciles, la mayor parte de la ciencia es cosas sencillas. Y es que al fin y al cabo, la ciencia es todo lo que nos rodea. ¿Por qué nos empeñamos tanto en que nuestros alumnos memoricen fórmulas y ecuaciones que la realidad es que nunca van a utilizar en su diario vivir? Vamos a dejarle eso a aquellos que realmente están más interesados en profundizar en carreras científicas. A los alumnos regulares vamos a demostrarle cómo la ciencia está presente en su diario vivir. Digámosle que ese arroz tan delicioso que cocina su abuelita no es más que el resultado de una serie de procesos que son químicos y físicos por los cuales pasan los alimentos. Que vean que el éxito de una cosecha depende de mantener las mejores condiciones del terreno y que eso se debe, ¿verdad?, a conocimiento que hemos adquirido por años de observación y por experimentación. Y también enseñemos cómo ellos y sus propias comunidades pueden beneficiarse de la ciencia. Cómo la ciencia les puede ayudar a resolver los problemas que tienen en su diario vivir. Tenemos que salir gente de los salones de clase a los laboratorios y de los laboratorios tenemos que salir al exterior. Y para lograr esto, la ciencia tiene que estar accesible. No necesitamos, valga la redundancia, necesariamente sofisticados equipos de laboratorio para que podamos enseñar ciencia. Podemos hacer maravillas con cosas que tenemos en nuestras propias casas. Y además debemos llevar a nuestros chicos a explorar. Mostrarle también la sabiduría de las personas mayores, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos personas que aunque no tienen estudios formales en la disciplina, son ingenieros por naturaleza? A cada rato decimos, eso es un ingeniero natural. ¿Qué mucho nos pueden enseñar esas personas, verdad? Pero para lograr todo esto exige también que aparte que los maestros, ¿verdad?, los científicos actuales nos atrevamos a salir de lo que es nuestra zona de confort, de la zona de comodidad. Si estos estudiantes no tienen la facilidad de llegar hasta nosotros, entonces nosotros tenemos una responsabilidad de salirlos a buscar a donde quiera que ellos estén. Y también requiere un grupo de maestros comprometidos. A veces se requieren más de las horas de una jornada regular, ¿verdad? Que tan pronto esos maestros identifiquen estudiantes interesados, busquen los recursos necesarios para satisfacer sus curiosidades. Por ejemplo, el director de la escuela donde estudiaba mi hija decía que cuando surgía una oportunidad, él solía decirle que sí. Y luego él pensaba cómo lo iba a realizar, ¿verdad? Y es que las oportunidades no se presentan todos los días y por lo tanto, pues no se pueden desaprovechar. Esto involucra, ¿verdad?, lo que es un trabajo en equipo con diferentes sectores de la comunidad. Y si tuviéramos todos los recursos necesarios y aún los estudiantes de nosotros no se motivan a estudiar ciencia. Y si lo que pasa es que ven finalmente que no es algo tan difícil de lograr y entienden que podrían obtener grandes beneficios, pero aún así ellos continúan pensando que la ciencia no es para ellos. A lo mejor se trata de un asunto de percepción. Aunque parezca un tanto superficial, a lo mejor lo que sucede es que ser científico no es algo cool, no es algo chévere. Siendo honesto, ¿quién quisiera parecerse a Albert Einstein cuando puede parecerse al famoso conejo malo? Y es que para lograr que alguien quiera seguirnos, tenemos que conocer cómo piensan y qué los motivan. Y para lograr todo esto tenemos que aprender a hablar el idioma que hablan los demás, en este caso el idioma que hablan nuestros estudiantes. Y tenemos que admitir que los científicos hemos pecado por años de ser muy malos comunicadores. Como mencioné al principio, la imagen que nos han creado por años no nos ayuda para nada. La mayor parte de la gente nos percibe como seres extraños, aislados, que vivimos en nuestro propio mundo. Según la percepción de los otros, la mayoría de nosotros
probablemente no tiene ni un solo amigo, y si de casualidad tenemos algún uno, tiene que ser tan raro como nosotros. Y ni hablar de nuestras diversiones. La gente piensa, ¿verdad?, que nuestro concepto de diversión solamente es un laboratorio o una computadora. Ninguno de nosotros sabe bailar. La imagen de genio, a algunos se le ha subido también a la cabeza y es una realidad. Y en algunas ocasiones tratamos a los otros con un aire inclusive de superioridad. Y eso hay que admitirlo, eso ocurre. Y aunque la mayoría de los científicos tenemos sí unas ciertas características en común, no es menos cierto que nuestro espectro es sumamente diverso. Así que también tenemos que trabajar con los estereotipos que nos encajonan. Que sí, amamos la ciencia, a veces la gente piensa que por amar la ciencia no necesariamente nos gustan las artes o no necesariamente nos gustan los deportes. Pero en realidad, el vestirnos a la moda, el lucir guapos, el escuchar música, no nos quita para nada ni un ápice de lo que es nuestra capacidad de pensar. Y si los artistas y los deportistas, ¿verdad?, utilizan tanto esas redes sociales, ¿por qué nosotros los científicos no las podemos usar también? ¿Por qué no mostrarnos accesibles y parecidos a los demás? Cuando entramos a las chicas, ¿verdad?, cuando hablamos de chicas, este asunto todavía es un poco más complicado. Y es que en la ecuación de las chicas entran en consideración unos cuantos factores más, ¿verdad? Por siglos la mujer ha sido vetada de una educación superior. Imagínense lo que es el acceso. Si ya dijimos que el acceso a carreras científicas era difícil, imagínense el acceso a carreras científicas para una mujer. Los científicos también, para colmo, muchas veces se le han atribuido características que la sociedad determinó por mucho tiempo que eran características puramente masculinas. Se nos ha enseñado que para ser científicos tenemos que ser completamente racionales y no tener absolutamente nada de sensibilidad. Y nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Alguna vez leí que en algún lugar, no recuerdo dónde lo leí, ¿verdad?, que todos nacemos científicos, pero con el paso de los años, los adultos nos iban quitando, ¿verdad?, nuestra capacidad de crear. Los métodos tradicionales de enseñanza eliminaban la posibilidad de todo aquello que fuera diferente, ¿verdad? Había que seguir una corriente. ¿Y cuál precisamente es el trabajo de un científico si no es buscar soluciones diferentes a los problemas que nos aquejan? Hay estudios que demuestran que la curiosidad científica tanto de niños como de niñas es similar durante los grados de escuela elemental. Sin embargo, se observa que a medida que van entrando a escuela intermedia, la curiosidad en las niñas se va eliminando hasta tornarse casi inexistente en la universidad. Y por lo tanto, pues esto es un asunto que requiere que analicemos un poco más profundo, ¿verdad? Sí, la presencia de la mujer en las ciencias ha ido en aumento a medida que ha evolucionado la sociedad. Sin embargo, aún no hemos llegado al lugar donde deberíamos estar. Estamos bastante lejos. En Puerto Rico, por ejemplo, hemos alcanzado casi la igualdad en términos de hombres y mujeres estudiando carreras científicas. Pero a pesar de haber alcanzado esa igualdad y que inclusive ya hay carreras científicas donde la mujer supera al hombre, como es biología, todavía existen áreas en donde el dominio masculino es casi absoluto. Por ejemplo, mi hija estudia ingeniería mecánica y ha tenido clases en donde ella es la única mujer en su salón de clases. Y lo mismo ocurre con concentraciones como es la física y la matemática. Y aunque muchas mujeres están estudiando carreras científicas, aún vemos que en posiciones más altas siguen siendo ocupadas por varones. Y ni hablar de lo que es la brecha salarial, ¿verdad? Está comprobado que las mujeres tienden a ganar menos que los hombres en posiciones similares. De otra parte, se sigue observando que muchas de las que han escalado las más altas esferas profesionales o porque no se han casado, y si lo han hecho, muchas de ellas lamentablemente han tenido problemas en su matrimonio o han renunciado a la tarea de ser mamá, ¿verdad? A la mujer indirectamente se le sigue exigiendo que tiene que elegir entre el matrimonio y los hijos y su ascenso profesional. Y esto no es así cuando hablamos de los hombres, ¿verdad? A los hombres no se les tiene ese tipo de exigencia. Pero aún no hemos hablado de qué lleva a que esto ocurra de esta forma, ¿verdad? ¿Será que los hombres tienen una inteligencia superior a la de las mujeres? Los estudios demuestran que eso no es así. Además, discutimos que para realizar la mayor parte de los trabajos en ciencia no hay que tener necesariamente una inteligencia superior, ¿verdad? Pero como hablamos anteriormente, en la escuela intermedia es que empiezan a surgir esos intereses diferentes, ¿verdad? Por muchos años, la inteligencia en los varones era súper apreciada, pero no necesariamente era apreciada en las mujeres. Al contrario, cuando había una mujer que era inteligente, esa mujer era difícil de manejar. Las mujeres eran más bien admiradas por otro tipo de cualidad. Además, era el varón el que le tocaba elegir, y muchas veces lo primero que observaba en una mujer pues era lo bella que era,
y las habilidades que tenía para realizar las tareas domésticas. Y de ahí, ¿verdad?, es que surge una frase bien famosa, por lo menos en Puerto Rico bien famosa, de que el amor entra por la cocina. Y esa frase prácticamente lo que implica es que si tú no sabes cocinar, no tienes ninguna posibilidad de conseguir a un hombre. Con que la mujer le sirviera de trofeo, hiciera las labores domésticas y se encargara de la crianza de los hijos, para los hombres era suficiente. Y si había alguna mujer que intentaba mostrar cuál era su punto de vista, entonces se veía como poco femenina, y eso era malo. Poco a poco la mujer fue siendo aceptada en el plano laboral, ¿verdad? Pero con todo y con eso, las incursiones tendían a ser limitadas. Casi siempre se les asignaba tareas sencillas donde no tuvieran que pensar demasiado. En el único campo, ¿verdad?, donde tal vez se le dio una mayor incursión fue en el campo de la educación. Claro, pero pues obviamente esto se permitió por la visión maternal que se tiene de la mujer, ¿verdad? Y en este campo, como quiera, aunque se les daba oportunidad de ser maestras, porque se entendía que manejaban mejor a los niños, las posiciones más altas todavía, y aún hoy en día, eran ocupadas por varones. Muchas escuelas, muchas maestras, y el director era varón. Algunas tal vez de las más jóvenes que me están escuchando piensan que tal vez yo estoy hablando de cosas que son del pasado. Pero en muchas sociedades hoy en día, esto sigue siendo, ¿verdad?, su día a día. Estos conceptos aún siguen arraigados en la cabeza de las mamás, de las abuelas. Una mujer no, ¿verdad?, para muchos países una mujer no puede convertirse en una solterona, Dios mío, porque nunca va a estar completa si no tiene a un varón a su lado. Si en algún momento alguien tiene que quedarse sin trabajar fuera de la casa, esta debe ser la mamá. Pues la naturaleza, o tal vez yo diría mejor, ¿verdad?, que la naturaleza, la concepción social que se ha hecho, determinó que estaba mejor capacitada para cuidar de los niños. Es así que muchas mujeres, ¿verdad?, terminaban truncando sus sueños y aspiraciones científicas por el bienestar de su familia. Por eso es que ustedes no ven casi premios Nobel mujeres en las ramas científicas. Un hombre que pasa muchísimas horas trabajando, pues es súper admirado, pues se entiende que lo está haciendo por su familia. Pero si alguna mujer hace lo mismo, pues ¿qué pasa? La critican, se le acusa de que está descuidando su hogar. A que a un hombre nunca se le pregunta si acaso sabe cocinar cuando se va a casar. Nadie se le ocurre hacer esa pregunta. ¿Y cómo podemos cambiar todo esto, verdad? Porque no nos queremos quedar ahí, queremos cambiar. Pues requieren unos cambios aún más profundos de los que ya hemos hablado. Y siendo completamente honestas, ¿verdad?, honestos, ¿cuántas veces Hollywood ha presentado una científica que sea físicamente atractiva? Rarísima vez. ¿Y si las has visto alguna vez en tacones o maquillaje? No, las científicas no, parece que no saben lo que es eso. Ese bendito empeño de decir que la belleza y la inteligencia son grandes enemigas. Si ella es bella, ella no es inteligente. Y si ella es inteligente, no tiene nada de bella. Lo que nos presentan continuamente son mujeres poco atractivas, sin una pizca de sensualidad, sola, que no le interesa para nada ser mamá. Y que conste que quiero dejar bien claro que si la mujer es así, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Eso no es ningún problema que sea de esa forma. Pero las científicas pueden ser de esa forma, pero también pueden ser de muchas formas más. No necesariamente eso es lo único que define a una científica. También hay que entender que hay muchos hombres que no están preparados para aceptar el nuevo rol que tiene la mujer en la sociedad. Por 7 años yo fui mentora del equipo de robótica de Girl Scout y en muchas ocasiones me encontré en competencia siendo la única mujer que era mentora. Para aquel entonces nosotros éramos el único equipo que estaba compuesto exclusivamente por chicas. El 83% de los competidores eran varones y solo el 17% era mujer. Y las chicas en su gran mayoría ocupaban papeles secundarios en sus equipos. Las chicas tenían que esforzarse el doble para demostrar que eran tan buenas como los varones. Y ni hablar de los comentarios humillantes que tenían que soportar. Ustedes lo único que sirven es para vender galletas. La posición de quien maneja el robot es la más visible de todas. Y en la mayoría de los eventos, solo nuestra chica era la que desempeñaba esa función, pues el resto eran varones. Y nosotros vimos en muchas ocasiones nuestros sueños truncarse, pues escogían como aliados un equipo que estaba compuesto completo por varones, aunque su desempeño fuera muchísimo más bajo que el de nuestra chica. Pero peor aún, ¿verdad? Y sucede mucho, es cuando el prejuicio viene de otras mismas mujeres. Muchas prefieren escoger varones para desempeñar ciertas funciones. Existen otras que se cansaron tanto de ser dominadas que cuando ejercen la autoridad lo hacen de una forma despiadada y hasta cruel. Tienen miedo de que su autoridad no sea respetada. Y otras tantas ven a sus compañeras como una competencia que simplemente se debe eliminar. Tenemos que entender que no existe nada malo en poseer las características que nos han atribuido por años. No es nada malo ser de la forma en que son los científicos y han dicho que son los científicos, ¿verdad?
Ese sentido de concentración y enfoque y nuestro afán por conocer la verdad es lo que nos ha permitido hacer grandes descubrimientos. El atractivo físico no es para nada lo más importante de un ser humano y no tenemos que casarnos y tener hijos, ¿verdad? Eso también son paradigmas y prejuicios. Pero debemos entender que aparte de nuestras capacidades intelectuales y morales, podemos ser y aspirar a mucho más que eso. Que el hecho de querer lucir, de que una mujer quiera lucir bonita y arreglada, no significa para nada que no pueda entender el más complicado de los conceptos científicos. Que yo puedo ser una gran mamá y a la vez estar a cargo de un gran laboratorio. Que todo lo que redunde en un aumento de la autoestima me puede ayudar a tener un mejor desempeño, en este caso, en el área de la ciencia. Y por cierto, ¿qué podemos decir hasta de las compañías que hacen juguetes? Los juguetes para las niñas siempre eran muñecas y cocinitas y las herramientas se le daban a los varones. Ya era hora que una famosa compañía de juguetes decidiera hacer por fin muñecas que estén en carrera científica y que no fueran tan bellas y espectaculares. Pero como hemos hablado, para lograr todo esto requerimos también una redefinición de lo que es la masculinidad, como les dije ahorita. Hablamos muchísimo sobre la liberación femenina y dejamos a un lado lo que es la liberación masculina. Los hombres necesitan entender su rol en la crianza de los hijos y en la realización de las tareas de un hogar. Para que una mujer pueda alcanzar su máximo potencial dentro de una relación, su pareja tiene que entender que el trabajo tiene que venir de ambas partes por igual. Debemos dejar de hablar de que el hombre ayuda a su esposa en las tareas de la casa y en la crianza de los hijos, cuando en realidad se trata también de su responsabilidad. Por otro lado, las empresas tienen que estar dispuestas a colaborar para que las mujeres puedan desempeñar sus diferentes facetas, implementando programas de apoyo como lugares para promover la lactancia y el cuidado de los niños en el caso de ser necesario. Pero resulta también que muchos de los programas de las empresas lamentablemente fueron creados por hombres que no conocen del todo lo que es la realidad de la mujer, ¿no? Así que no necesariamente encajan en lo que la mujer necesita. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces, verdad? Seguimos en esto, no quedarnos en lo que vemos, sino cómo podemos mejorar todo esto. Primero que nada, tenemos que buscar aliados. Solitos no podemos llegar muy lejos. Tenemos que buscar personas que crean lo mismo que nosotros creemos y que piensen que entre todos podemos lograr un cambio. Y también que entendamos todos que estos cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana. ¿Y dónde están esos aliados, verdad? ¿Dónde podemos conseguir esos aliados? Pues los tenemos que conseguir en diferentes sectores. Para lograr cambios tenemos que tener aliados en el sector gubernamental, tenemos que tener aliados en el sector educativo, en el privado, en el comunitario. Tenemos que buscar personas que estén dispuestas a escucharnos y llevar a cabo la acción que sea necesaria. También debemos incluir a personas con diversas características, esto es sumamente importante. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la experiencia de personas mayores, pero también tenemos que escuchar la creatividad que nos presenta la juventud. Y por supuesto que los primeros que debemos escuchar son aquellos sectores a los que vamos a impactar. Debemos entender qué mueve a esos sectores y cuáles son las limitaciones que tienen, ¿verdad? Porque por más que sueñen, no pueden alcanzar sus metas. Pero también es necesario que consigamos aliados en diferentes partes del planeta. Por eso estoy aquí, porque es sumamente importante. Es necesario que conozcamos lo que sucede en diferentes partes del mundo. Lo que a nosotros puede ser que acá en Puerto Rico nos esté rompiendo la cabeza, a lo mejor se ha estudiado en algún otro lugar, a lo mejor Argentina tiene la respuesta para algo que necesita Puerto Rico. Es la única forma que nosotros crecemos y evolucionamos. Y entre los aliados, pues, obviamente también tenemos que conseguir aquellos que puedan proveer los recursos necesarios para llevar a cabo nuestra misión, ¿verdad? Y esto es lo que a veces resulta más difícil, ¿verdad? Tenemos que dejarle saber a esos posibles aliados de recursos cuál es el beneficio que ellos van a obtener si cooperan con nosotros. Y para esto, en el caso, igual que los casos anteriores, tenemos que conocer, ¿verdad?, cómo ellos piensan, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos. Pero, como mencioné, a veces los recursos, nos rompemos mucho la cabeza pensando tanto en esto de recursos, y a veces están más al alcance de lo que nosotros pensamos. Lo que tal vez para una gran compañía, por ejemplo, donde yo trabajo, pues puede ser un desperdicio, algo que ya nos molesta y que ya no utilizamos. Para un grupo de estudiantes en una escuela puede ser wow, la gran bendición, ¿verdad? Recientemente había un equipo que iban a descartar en mi compañía, habían conseguido un modelo nuevo y el equipo no estaba funcionando y era un pequeño sensor, ¿verdad? Ese sensor logré que lo consiguiéramos y se lo donamos a una escuela. Para esa escuela, ese equipo que le estábamos donando era súper moderno y sofisticado. Así que lo que para mi compañía era un desperdicio, para esa escuela era algo impresionante, ¿verdad?
Y hoy en día, gracias a Dios, ¿verdad?, las redes presentan cómo podemos enseñar diferentes conceptos científicos utilizando materiales sencillos que podemos conseguir en nuestra casa. Y para que nos demos a conocer, ¿verdad?, que podamos conseguir esos recursos, tenemos que usar todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición. No podemos olvidarnos de utilizar mecanismos tradicionales de publicidad, pues sabemos que existe todavía un alto porcentaje de la sociedad que no necesariamente utilizan redes sociales. O sea, no podemos olvidarnos de quién es nuestro público, pero también tenemos que aprender a usar esas redes sociales de una forma sabia y efectiva. Para eso tenemos que entender que todas las redes sociales tienen su propósito y llegan a públicos diferentes, y que no es lo mismo transmitir un mensaje a una joven de una clase acomodada de la capital que a un niño de escasos recursos de un sector de alta criminalidad y pobreza, ¿verdad? Tenemos que utilizar palabras que no sean rebuscadas y que puedan ser fáciles de entender. Yo no puedo hablarle a jóvenes de escasos recursos con unas palabras de universitario privilegiado, ¿no? La ciencia tiene que estar accesible para todos los sectores de nuestra sociedad, como mencioné anteriormente. Y sobre todo tenemos que aprender a tener paciencia. Roma no se construyó en un día. Y hay veces que tenemos que tocar una puerta en más de una ocasión. No necesariamente nos escuchan de la primera vez. Y tenemos que seguir insistiendo. Cuando comencé en el mundo de la robótica, había muy pocas chicas interesadas. Pero con el paso de los años, los gobiernos poderosos empezaron a darse cuenta de la importancia de tener más científicos, y es entonces que la enseñanza científica se convirtió en una prioridad a nivel mundial. Hoy enseñar robótica es lo que está más de moda en todas las escuelas de Puerto Rico. Todo el mundo quiere tener un programa de robótica. Una vez en el salón de clase, también tenemos que ser igual de accesibles. Tenemos que hacer que los estudiantes lean artículos que están relacionados a ciencia en el diario vivir, y al fin y al cabo, en la ciencia, lo más importante que tenemos que enseñar a los estudiantes es pensar, cómo podemos pensar. Y cuando vayamos a mostrar nuestro concepto, debemos utilizar modelos que sean fáciles para ellos, que los estudiantes aprendan haciendo cosas y no necesariamente memorizándose el concepto. Cuando mi hija estaba en segundo grado, un día llegó a mi casa bien frustrada, tenía que hacer un experimento, pero como no dio tiempo, la maestra dio una tabla de resultados para que contestaran unas preguntas. Y mi hija me dijo en ese momento que no iba a hacer el trabajo ya que no había hecho el experimento, y como ella podía saber que todo aquello era verdad. Yo tuve que prometerle que conseguiríamos los materiales para hacer el experimento, porque moralmente yo sabía que ella estaba diciendo la verdad. Cuando estaba en cuarto grado, ella se estaba quejando de su clase de ciencia y decía que no hacía en laboratorio. Hablé con la maestra, la cual accedió a que para ciertos temas, ¿verdad?, mi hija tenía unos kits científicos, pues ella pudiera dar la presentación del tema y hacer el experimento en el salón de clase. Luego de meses de esta práctica, la maestra me dijo un día que ya ella no tenía una sola científica en el salón y que ahora todos los estudiantes del salón eran científicos. Eso es simplemente la magia de la visualización, ¿verdad? Simplemente ellos veían cambios de colores y cosas que estaban ocurriendo y les parecía fantástico y se interesaban en la ciencia. Como he mencionado varias veces, ¿verdad?, ya lo he dicho varias veces, no se necesitan necesariamente instrumentos sofisticados para enseñar la ciencia en un salón de clase regular. A veces podemos hacer maravillas con cosas bien sencillas, y es particularmente importante, ¿verdad?, como mencioné ahorita, sacar a los estudiantes afuera a explorar. Otro ejemplo, ¿verdad?, perdonen que utilice mucho a mi hija, pero pues es la que tengo más cerca. Ella se dio cuenta en una ocasión que bajo ciertas condiciones se favorecía el crecimiento de algunos musgos. Y entonces ella hizo un trato con el guardia escolar para que nadie tocara el musgo que iba creciendo de un árbol. Y pues el guardia estuvo de acuerdo y disponible en trabajar con ella. Así que está más que comprobado que la mayor parte del aprendizaje ocurre fuera del salón de clase. ¿Qué mucho podemos mostrarle a los estudiantes con una simple salida al patio? Aunque es espectacular si los podemos llevar a un museo de ciencia, ¿verdad? Pero podemos mostrarles muchas cosas a través de la observación de los árboles, las nubes, el sonido de los pájaros. Dejemos que desarrollen su creatividad. También podemos integrar la enseñanza de la ciencia con otras disciplinas. ¿Qué tal si en el salón de clase de educación física le enseñamos a los chicos los músculos que se ejercitan cuando están practicando un deporte en particular? O tal vez, utilizando la clase de arte, podemos enseñarle el concepto de simetría. O, ¿por qué no?, enseñarle lo que es un ensayo utilizando un artículo científico. Pero no podemos dejar perder esa curiosidad natural que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes. El amor por la ciencia tiene que inculcarse desde los grados primarios. Y lo que hagamos relacionado a la ciencia debemos hacerlo tomando en cuenta las características de cada edad. El lazo de atención de los niños de edad preescolar es muy distinto a los de escuela superior. Así que el diseño de las actividades tiene que tomar mucho esto en consideración. En los talleres que ofrecemos en nuestra organización, consideramos muchísimo para talleres de escuela preescolar el juego como una técnica de aprendizaje. Por eso en esos talleres nosotros cantamos,
bailamos, hacemos interpretaciones y la creación siempre está presente. Mostramos actividades que sean coloridas, que tengan mucho movimiento, ¿verdad? Y a medida que vayamos avanzando en escuela primaria, pues entonces los chicos van adquiriendo mayor independencia y toman un rol de mayor liderazgo en la ejecución de esas actividades. La Feria de Ciencia es imperativa para una enseñanza efectiva de la ciencia. La metodología se va enseñando, la metodología científica desde los grados primarios. Para esto utilizamos cuadernos que hablen su mismo idioma y que los muestren a ellos, ¿verdad? Ellos se ven como posibles científicos. Nosotros hemos creado cuadernos donde se muestran a los científicos como personajes de historieta. Les mostramos a los superhéroes como personas que utilizan sus talentos para el beneficio de sus semejantes. También mostramos la relación que hay en que lo tradicionalmente conocemos como magia y lo que es la química. Muchos de nuestros talleres de escuela elemental pues le hablamos de la magia de la química. Ya para el nivel intermedio, los chicos pueden convertirse en mentores de sus compañeros más pequeños, ¿verdad? Nosotros tenemos una organización en Puerto Rico que se llama Ciencia PR, que es una comunidad virtual, que es la más grande de científicos puertorriqueños, que tiene un programa que está destinado a aumentar la participación de las chicas en las carreras STEM. En este programa se ofrecen talleres a chicas de nivel intermedio para que se conviertan en lo que eventualmente denominamos embajadoras de STEM. Entre los talleres que se ofrecen se encuentran aquellos relacionados a desarrollar en las chicas habilidades de liderazgo, ¿verdad? Bien importante. Por años, las destrezas de liderazgo no han sido ampliamente desarrolladas entre la comunidad científica. Los científicos siempre han trabajado como en la parte de atrás, ¿verdad? Cumplen los intereses de otras personas, no son los que están en primer lugar como modelo. Pero es de vital importancia que desarrollemos en los científicos características de liderazgo para que puedan producir de forma independiente y bajo sus propios intereses. ¿Y qué importancia tiene este liderazgo, ¿verdad? Para desarrollar destrezas de comunicación en el campo de la ciencia. Ustedes imagínense simplemente un mundo donde la toma de decisiones hubiera tenido como base la metodología científica y no los meros intereses de un solo sector. Volviendo al tema del programa de Semillas de Triunfo, ¿verdad? De Ciencia PR, las chicas que así lo desean pueden convertirse en lo que se denomina como una embajadora STEM. Pero para que lleguen a ser una embajadora STEM, tienen que llevar a cabo un proyecto de divulgación científica para aumentar en otros, principalmente en chicas, el interés en carreras STEM. Para participar de este programa no tienen que tener experiencia previa y precisamente se le da prioridad a chicas que no hayan tenido oportunidad de participar de este tipo de experiencia. Pero las chicas en este caminar no están solas, para eso existimos las mentoras. Las mentoras son un grupo de mujeres científicas que estamos encargadas de guiarla durante el desarrollo y la realización de su proyecto de divulgación. Y qué importante resulta el rol de la mentoría, muy especialmente cuando estamos hablando de carreras científicas. Todos conocemos que los más grandes científicos siempre han tenido el apoyo de algún mentor. Y esto resulta particularmente importante en el caso de mujeres científicas, ¿verdad? Necesitamos apoyarnos unas a las otras. Solo entre nosotras vamos a poder entender cómo vamos a poder cumplir con nuestras múltiples facetas en un mundo que por siglos fue dominado por hombres. Así que es bien importante esa relación entre las mujeres en el campo de la ciencia. Hace unos cuantos años atrás, cuando yo comenzaba con el programa de alianzas educativas dentro de mi compañía, fui a dar una charla a una escuela que estaba especializada en ciencias y matemáticas. La charla era simplemente sobre mi profesión y estaba dirigida a jóvenes de escuela intermedia. Aquel día a mí me sorprendió inmensamente las preguntas inteligentes que me hacía una de las chicas. Pero hubo una pregunta que me llamó particularmente la atención, ¿verdad? ¿Cómo tú manejas el ser una profesional, el ser una esposa y a la vez el ser mamá? Desde esa tan temprana edad, ella mostraba preocupación de cómo era posible desempeñar todos estos roles de una forma simultánea. Así que efectivamente eso se había grabado bien fuerte en su cabeza. Otro aspecto importante con el que ha trabajado el programa de Semillas de Triunfo es el de romper con los estereotipos de lo que es la mujer en la ciencia. Y para ellos han creado lo que se conoce como la colección de mujeres en STEM, que es la colección más grande de mujeres latinas en carreras científicas. De cada una de las mujeres que tenemos el honor de pertenecer a esta colección, existe un perfil con una biografía, se han creado afiches y hasta un calendario. La idea es que si los jóvenes pueden admirar a artistas, ¿verdad? Y deportistas, de la misma forma pueden admirar a científicas. Estos afiches se reparten a estudiantes de escuelas alrededor de toda la isla. Se muestra a las científicas como mujeres con las cuales ellas se pueden identificar.
y para ser personas con las cuales los jóvenes se puedan identificar. Nuevamente menciono la importancia de que los científicos salgamos de nuestra zona de comodidad y nos atrevamos a innovar. No solo innovar, ¿verdad?, en lo que es ciencia, ¿verdad? En eso somos expertos. Me refiero a que salgamos de nuestros laboratorios para explorar aquellas cosas a las que no necesariamente estamos tan acostumbrados. A muchos de nosotros nos encanta, como dije ahorita, vivir en el anonimato. Pero hay tanto que podemos aprender sin perder lo que es nuestra verdadera personalidad. Y debemos aprender un poquito de mercadeo, de economía, de psicología. En nuestra organización, ¿verdad?, que es Jóvenes Científicos por Puerto Rico, estamos iniciando una campaña donde mostramos cómo sentirnos físicamente atractivos no está en detrimento de lo que es nuestra capacidad intelectual. Y les estoy dando la primicia porque esta campaña va a salir en unos días. Ya entrando en escuela superior, hay otras herramientas que debemos ir mostrándoles a los estudiantes. Y aquí ya empezamos a hablar de lo que es el aspecto del emprendimiento, cómo todos estos aspectos que han ido aprendiendo a través de los años no necesariamente les pueden servir para obtener una buena calificación, sino que más bien lo pueden utilizar como herramientas para ganarse la vida. Y sobre todo, mostrarles que todo esto lo pueden utilizar en beneficio de su propia comunidad. Y también ya a este nivel les debemos enseñar la importancia de patentes para proteger sus inversiones. En nuestra organización llevamos a cabo un evento anual en el cual los estudiantes exponen su proyecto no solo ante jueces, sino ante el público en general. Así que es bien importante que se utilice un lenguaje fácil de entender, ¿verdad? El propósito es que ellos vayan desarrollando la capacidad de vender su idea a diferentes públicos. Cuando los jóvenes llegan a la universidad, pues entonces tienen que estar equipados con todas estas destrezas de las que hemos hablado para que entonces puedan dedicarse a profundizar un poco más en sus conocimientos en su área en particular. Debemos asegurarlos que cuando salgan a la calle no solo sepan hacer ciencia, sino que la sepan comunicar, que sean jóvenes con gran conciencia social y que a la vez cuenten con las herramientas tecnológicas que los lleven a ser exitosos en lo que intentan llevar a cabo. Y tenemos que enseñarles que fuera de sus cuatro paredes existe un mundo y personas que en muchas ocasiones viven vidas muy diferentes a las suyas. Tenemos que aprenderle cómo resuelven sus problemas personas con muchas necesidades económicas y también aprenderle a aquellos países que han podido trabajar muy bien con sus recursos y que están muy avanzados en el campo de la tecnología. Solo es compartiéndolo con los que no son iguales a nosotros que logramos crecer, ¿verdad? Que fue algo que les estaba mencionando ahorita. Y aunque yo lo que esté hablando suene un poco a utopía, ¿verdad? Los educadores y científicos tenemos que iniciar una revolución. Y para esto tenemos que infiltrarnos en todas las áreas del quehacer humano. Nunca va a existir la verdadera inclusión si no logramos hacer esto. Y vuelvo a mencionar que tenemos que aprender de todas las formas de mercadeo que se han utilizado por siglos. Y estoy hablando de llegar a los periódicos, llegar a las radios, a la televisión. Y claro está, nuestra presencia en las redes sociales es inminente. Y tenemos que empezar a ser los buenos de las películas. Y tenemos que lograr que cada día más los chicos quieran ser como nosotros. Eso es todo lo que le quería presentar, ¿verdad?, en esta conferencia de esta mañana. Espero que haya sido de su agrado y que cada uno de ustedes se convierta en un aliado mío para este propósito de hacer la ciencia un poco más accesible y lograr una verdadera inclusión. Muchas gracias.